Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp. Y vamos a continuar trabajando entonces con clases. Vamos a ver que una de las facilidades que nos ofrece la programación orientada a objetos es que podemos reutilizar el código. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos crear dos cubos o más que vimos del ejercicio anterior, pues simplemente tenemos que crear una nueva instancia, ¿sí? Y pues cada una de estas instancias lo que va a hacer es que va a tener en su interior sus propias variables y podría llevar a cabo los cálculos que nosotros necesitemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir acá reciente, miremos, abramos el proyecto con el que estábamos trabajando anteriormente. Y por ejemplo, vamos a modificar el programa para que tenga dos cubos. Aquí nosotros solamente estábamos haciendo un cubo, ¿sí? Y lo estábamos instanciando acá, ¿sí? Instanciamos la clase cubo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí debajo de esta instanciación, recordemos que acá le hicimos una modificación, ¿no? Que el programa nos lo sugería. Entonces, recordemos eso, bien importante. Por ejemplo, si colocamos acá cubo nuevamente, estamos llamando entonces la clase cubo que nosotros creamos y vamos a crear otro objeto que diga tu cubo, por ejemplo, ¿sí? Va a ser igual a new, ¿sí? Y aquí cubo nuevamente y acá paréntesis. Esto lo podemos simplificar, pero por ahora dejémoslo así. Aquí entonces ya estamos creando un objeto nuevo diferente al anterior, pero de la misma clase cubo. Entonces es importante tener en cuenta que este es un objeto que pertenece a la clase cubo, pero este es otro objeto que pertenece a la clase cubo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya está modificado de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle un valor a este tu cubo. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos colocar acá. Digamos, aquí mi cubo ya tiene un valor, ¿sí? Tiene el lado 7. Aquí nosotros podemos hacer entonces que tu cubo punto lado, ¿sí? Vamos a decir que, por ejemplo, tenga un valor de 8 y punto y coma, ¿sí? A ver, aquí nos está indicando que lo podemos simplificar. Hagámoslo simplificado, que es bueno seguir estas prácticas de programación. Entonces, miremoslo y démosle aplicar. Y si nos fijamos, es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. No hay ningún inconveniente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invocar los métodos, ¿sí? Pero ya lo hicimos para mi cubo, ahora lo tenemos que hacer es para tu cubo. Entonces, lo que hacemos es tu cubo punto, aquí, calcular área, ¿sí? Paréntesis, y aquí otra vez tu cubo punto, calcular volumen. Cerramos paréntesis y vemos cómo estamos reutilizando código. Estamos creando otros métodos, estamos invocando otros métodos a partir de lo que nosotros ya creamos, ¿sí? Ya escribimos. Entonces, así es como podemos usar y reutilizar otro código, el mismo código, para poder no tener que escribir tanto, sino para poder entender más este concepto de los objetos. Ahora lo único que nos hace falta es imprimir precisamente lo que nosotros queremos mostrar de ese nuevo objeto llamado tu cubo. Entonces aquí lo copiamos, aquí lo pegamos y acá simplemente lo que vamos a cambiar es que en vez de mi cubo va a ser tu cubo y aquí también tu cubo. Y listo, solamente tenemos que entonces darle iniciar a nuestro programa. Entonces lo que estamos haciendo, un pequeño repaso. Estamos creando otro objeto de la misma clase cubo, ¿sí? Y ese objeto lo estamos llamando tu cubo. Entonces le estamos asignando un valor a esos lados y simplemente estamos pasándole los métodos aquí y los estamos invocando los mismos métodos que ya creamos acá arriba, ¿sí? Lo que era calcular el área y calcular el volumen. Entonces no es necesario crear otros métodos para este objeto porque están dentro de la misma clase,
si nos fijamos acá, están dentro de la misma clase de cubo, ¿sí? Entonces, así podemos reutilizar código. Y si le damos, por ejemplo, acá iniciar, veamos entonces cómo nos está arrojando los dos datos que nosotros estábamos esperando, que nosotros estábamos imprimiendo y haciendo con este nuevo objeto llamado toCubo. Y entonces así es como podemos crear más objetos y reutilizar la clase. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo importante. Aquí habíamos creado una clase también llamada Prisma y la habíamos dejado como privada, ¿sí? Vamos entonces a ver cómo podemos trabajar con los datos privados. Entonces, ya habíamos explicado lo que significa privado, ¿sí? Solamente se puede acceder desde acá adentro. Esto lo que nos va a permitir es acceder a los datos privados, pero de una manera pues más segura y controlada. Pero pues obviamente van más allá de simples funciones. También nosotros nos vamos a poder ver cómo nos brinda una forma de acceso pues muy sencilla. Entonces, vamos a ver que estas propiedades van a tener varios tipos, van a ser de lectura, de escritura, una combinación entre ambas, escritura y lectura, ¿sí? Pero entonces nosotros vamos a usar entonces la propiedad de lectura que solamente nos va a permitir entonces leer ese dato, ¿sí? Pero no vamos a poder agregarle información. Entonces, esa la vamos a usar también, que es la de la lectura. Y la propiedad de escritura, esta, pues entonces lo que nos va a permitir es colocar información en el dato, pero no vamos a poder leerlo. Entonces, la propiedad entonces lectura-escritura es la que nos va a poder permitir hacer ambas. Entonces, está la propiedad de lectura, solo nos permite leer, está la propiedad de escritura, nos permite introducir, pero no nos permite leer. Y nosotros vamos a usar entonces la propiedad de lectura-escritura para que nos permita hacer ambas cosas. Entonces, para poder lograr esto, vamos a ver que la propiedad va a tener dos métodos, ¿sí? El método relacionado con la lectura lo vamos a conocer como el get, ¿sí? Y el relacionado con la escritura con el set, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, pues, técnicamente lo que traduce esto es que get significa obtener, set significa conjunto. Pero entonces, dependiendo de cuál sea el método que nosotros coloquemos en la propiedad, pues va a ser de un tipo o de otro. Bueno, entonces aquí en Prisma vamos a hacer algo importante. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es qué datos se necesitan para acceder por el exterior y qué tipo de acceso nosotros vamos a requerir tener dentro de esos datos. Entonces nosotros vamos a poder ver que los datos del ancho, del alto y el espesor, pues en sí van a necesitar de escritura, pero también de lectura. Entonces, esto es en caso de que nosotros necesitemos saber las dimensiones, ¿no? Pero entonces a estas propiedades nosotros tenemos que llamarlas alto, ancho y espesor, es decir, vamos a ponerlas en mayúscula, la primera letra. Y los otros datos que nosotros vamos a necesitar y que van a tener una propiedad son área y volumen, ¿sí? Pero en este caso solamente necesitamos es leerlos, porque pues no tiene sentido escribir sobre sobre esos datos, porque pues ya la clase está calculando esos valores. Entonces, vamos a ver entonces que como ya sabemos cuáles son las propiedades necesarias, vamos a decidir si lo que nosotros necesitamos es algún tipo de validación. Y lo que aquí vamos a hacer es que no podemos tener prismas con cualquiera de los lados con un valor de cero o negativo, porque pues no vamos a poderlo calcular, ¿sí? Y pues ese es un buen punto para que nosotros podamos validarlo, perdón. Es decir, que no vamos a poder tener valores en cero. Si el usuario entonces diera un valor incorrecto, nosotros tenemos que colocar un default, ¿sí? Y este nos va a devolver en el valor 1, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que vamos a ver que lo que hacemos como ejemplo y cada aplicación pueda tener sus propias reglas de validación, pues esto es lo que nosotros necesitamos para tener la información. Entonces, no podemos tener un dato en ceros, un valor en ceros, y pues si el usuario, digamos, lo llega a ingresar, pues va a haber entonces un retorno default con un valor de 1, ¿sí? Y cuando nosotros usemos el método entonces del set, que es el para poder escribir
Entonces vamos a tener una variable previamente definida por el lenguaje que se llama value, ¿sí? Y esta variable lo que va a representar es el valor que el usuario asigna y que nosotros vamos a poder usar en la lógica pues que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, pasemos al código para que lo podamos entender mejor. Vamos a posicionarnos aquí debajo, vamos acá. Coloquemos acá, definamos las propiedades. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir las propiedades? Vamos a decir public, ¿sí? int y en la primera propiedad ancho con la primera en mayúscula. Vamos a abrir corchetes y entonces, ¿por qué pública? Porque tiene que ser llamada pública, tiene que ser pública para poder ser llamada entonces desde afuera de la clase. Simplemente el dato va a ser privado y por eso necesitamos pasar las propiedades del get y del set. Pero entonces, aquí estamos definiendo la propiedad. La propiedad va a ser pública, el tipo va a ser entero y se va a llamar pues ancho. Bien, entonces aquí vamos a poner entonces la propiedad get y nuevamente vamos a abrir y cerrar corchetes. Y vamos a colocar un return que va a ser nuestro dato del ancho que se encuentra aquí arriba. Entonces aún no está siendo usado, simplemente lo estamos llamando. Y por fuera vamos a colocar set, que es para escritura, entonces, y vamos a colocar una condición con la estructura del if, porque recordemos que no puede tener un valor negativo. Entonces, vamos a decir que value, que es la variable por defecto que se va a asignar, vamos a decir que value va a ser menor o igual a 0, o más bien que si value es menor o igual a 0, entonces aquí no es necesario colocar corchetas, pero bueno, pongámoslos para que tengamos una mejor como visualización de lo que estamos trabajando. Vamos a colocar que si el usuario, por ejemplo, va a colocar un valor a 0, vamos a darle a ese valor un valor que sea 1. Y aquí vemos entonces que ya nos está asignando el valor del 1. Es decir, que si el usuario ingresa un valor menor a 0 o 0, por defecto nos va a indicar que esa variable del ancho, ¿sí?, va a ser entonces 1. Y acá afuera entonces else, si no, vamos a colocar que ancho va a ser igual entonces a value. Porque, ¿qué quiere decir? Que si el usuario ingresa una variable mayor a 0, pues no es necesario asignarle un valor, simplemente se va a almacenar en value y esa va a ser el valor de esa variable. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer lo mismo, pero con la variable del alto, con el dato del alto. Entonces lo que podemos hacer es tomar esto para no escribir tanto, cuidado con los corchetes, miremos, ¿sí? Vamos a copiarlo aquí y vamos a pegarlo. Y aquí simplemente vamos a escribir entonces es alto. Aquí cambiamos ancho por alto. Bien. Listo. Entonces ya tenemos entonces la propiedad para el dato del alto. Y entonces ahora sigamos con el espesor, que es exactamente lo mismo. Entonces, cuidado con los corchetes, vamos a ubicarnos por fuera de este corchete, démosle aquí copiar, pegar y aquí vamos a cambiar entonces espesor con la primera en mayúscula. Espesor, bien. Y cambiémoslo también. Y entonces aquí recordemos que lo que estamos haciendo es verificando que no vayan a hacer un valor negativo o 0 para que se pueda seguir trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a crear las propiedades de lectura, pero solamente va a ser para el área y para el volumen. ¿Por qué? Porque pues, estas no es necesario ni tampoco pueden ser cambiadas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Colocamos otra vez pegar, pero aquí vamos a quitar este set. Este set no lo vamos a necesitar.
¿sí? Aquí vamos a poner entonces que va a ser el área y aquí vamos a retornar área. Listo. Y de igual manera vamos a hacerlo con el volumen. Copiamos esto, lo pegamos acá y aquí coloquemos volumen, ¿sí? Y aquí también coloquemos volumen. Bien. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a definir unos constructores, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto esto anteriormente, ¿no? Entonces, sin salirnos obviamente de la clase, de esta clase del prisma, vamos entonces, una vez finalicemos acá, que aquí es donde termina, vamos entonces a definir los constructores. Entonces definimos constructores. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a definir los constructores? Pues simplemente vamos a decir que public prisma, porque recordemos que tiene que llamarse igual que la clase, ¿sí? Vamos a decir que public prisma y aquí paréntesis y corchetes. Acá abrimos y cerramos corchetes. Y vamos entonces a solicitarle al usuario que nos ingrese los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a decir que vamos a pedir los datos. Pedir los datos. Bien. ¿Cómo los vamos a pedir? Con un console.writeLine informándole al usuario que ingrese por favor esos datos. Entonces aquí vamos a colocar ingrese el ancho. ¿Sí? Aquí vamos a decir que ancho va a ser igual a un convert, ¿sí? To in32, ¿sí? Y entre paréntesis console.readLine. Listo. Esto lo estamos haciendo dentro del constructor, dentro del método constructor, porque ahí es donde se van a almacenar los valores iniciales. Por eso lo tenemos que hacer dentro del método constructor. Ya tenemos el ancho. Ahora vamos a pedir entonces el alto. Pero entonces, para no tener que escribir tanto, cojamos esto y copiémoslo. Aquí peguémoslo. Y acá el alto. Aquí simplemente cambiemos alto. Bien. Ahora tenemos que solicitar el espesor. Entonces aquí cambiemos espesor. Bien, listo. Ya tenemos entonces lo que el usuario va a ingresar, que va a ser el ancho, el alto y también va a ser el espesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir entonces, ahora sí, los métodos, ¿sí? Entonces, por fuera de entonces nuestro método constructor, simplemente vamos a decir public, ¿sí? Public void y vamos a darle el nombre de calcular volumen. Listo. Y acá paréntesis dobles. Bien. Abramos corchetes y dentro de este método vamos a decir que volumen va a ser igual entonces al ancho por el alto por el espesor. Listo. Una simple fórmula matemática, ¿sí? Y vamos a hacer otro, pero para el área. Entonces vamos a decir public void, ¿sí? Y aquí vamos a decir calcular área. Entonces aquí paréntesis y abrimos y cerramos corchetes. Y en calcular el área vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a definir unas variables y vamos a darles unos valores. Vamos a decir que vamos a decir que A1 va a ser igual a 0, ¿sí? Para no tener que escribir tanto vamos a decir A2, es decir que van a ser también de tipo entero, pero vamos a asignarle ahí mismo el valor de el 0 también. Entonces, si se dan de cuenta, aquí estamos definiendo ya el tipo,
pero a cada una le estamos asignando el valor que en este caso sería ceros. No es necesario, si ustedes quieren para que no le pierdan el hilo, pueden hacerlo pues aquí in A1 igual a 0, in A2 igual a 0, pero yo lo estoy haciendo así para que ahorremos escritura. A3 también vamos a decir que va a ser igual a 0, coma, y por último, punto y coma. Bien, entonces aquí dentro vamos a decir que A1 va a ser igual, entonces, a 2 por calcular rectángulo, ¿sí? No hemos creado, aún no hemos creado este método, ¿sí? Ni este subprograma, pero entonces ya lo vamos a definir acá y ahorita lo vamos a crear. Entonces vamos a ir y vamos a pasarle como parámetros el ancho y el alto y punto y coma, ¿sí? Obviamente nos está arrojando error porque aquí nos está diciendo el nombre calcular rectángulo no existe, pero ya lo vamos a crear. Vamos a decir entonces, copiamos esto, ¿sí? Y coloquémoslo acá 2 veces más. Simplemente aquí vamos a escribir A2, va a ser igual a 2 por calcular rectángulo, pero aquí en vez de alto va a ser espesor. Espesor, bien. Y aquí entonces va a ser A3 y aquí va a ser alto y espesor entonces. Coloquémoslo acá. Alto de primeras y espesor de segundas. Si tienen algún inconveniente con esto, bueno, pueden escribirme, pero pues también recordemos en los vídeos anteriores sobre método constructor, sobre invocación de métodos, subprogramas, y aquí simplemente lo que estamos haciendo es una fórmula matemática con un método que ya vamos a crear, ¿sí? Que le estamos pasando como parámetros los datos que vimos en la parte de arriba. Y ya por último, entonces, aquí va a decir área, vamos a decir que área va a ser igual entonces a 1 más A2 más A3 y punto y coma, ¿sí? La sumatoria de estos tres.